Buenos días a todos. Nuevamente muy contentos de verlos a ustedes aquí acompañándonos. Les agradecemos por el acompañamiento a las personas que están conectadas desde las diferentes regiones. Es muy valioso ver, digamos, que todas estas iniciativas y esfuerzos que realizamos las construimos todos en conjunto y queremos presentarles ya para cerrar la jornada una visión general de qué consiste el programa de sostenibilidad, cómo lo concebimos desde la compañía y cómo se concibe desde la línea de apoyo de Engorde, en este momento en particular. Hemos hablado durante toda la mañana de diferentes elementos que van asociados a una responsabilidad que todos tenemos. Esta expresión de pronto la hemos visto mucho tiempo o se escucha y en ocasiones puede sonar a cliché, pero cada vez que pasa el tiempo nos estrellamos con una realidad y es que esto es ya. Hay que realizar algunos cambios, hay que romper unas barreras de percepción de qué es la sostenibilidad, de cómo es la responsabilidad de cada ente, cada persona, cada compañía hacia el ambiente y hacia la producción. Y cobra más importancia resaltar que tenemos que producir alimento para una población que está en frecuente crecimiento. Entonces, en este sentido, nos surgen unos retos de diferente orden que todos tenemos que abordar. Por ejemplo, el incremento en la población mundial es una realidad. El doctor Álvaro nos mostraba unas cifras específicas para Colombia. Si consideramos la proyección mundial, en 2025 ya se estima que la población llegue a 10.000 millones de personas. Entonces, todas esas dinámicas generan una presión sobre los sistemas de producción agropecuaria, porque estos incrementos en la población mundial jalonan o vienen asociados, por ejemplo, a aumento de, digamos, aumento en la creación de sistemas no rurales, aumento en la demanda de alimentos, aumento en la demanda de proteína y energía animal, que tienen que ser abordados de alguna forma, tienen que ser cubiertos de alguna forma. Y expone un reto y expone unas vulnerabilidades que tienen los sistemas de producción. Adicional a eso, en estos escenarios de coyuntura mundial, por ejemplo, donde vemos que hay dificultad de acceder a ciertos recursos, hay algunas coyunturas políticas o de conflictos mundiales, hacen que cada vez más sea más complicado o se reduzca la disponibilidad de materias primas, se encarezcan los productos y todo esto se refleja en la cadena de producción. De modo que se genera o se plantea un reto adicional que hay que abordar en este sentido en la producción pecuaria. Desde luego, si la demanda de alimentos está incrementando y se debe producir más alimento, también se generan escenarios de riesgos sanitarios que hay que abordar. Esas producciones aumentadas generan unas vulnerabilidades que hay que considerar y que hay que mitigar a través de buenas prácticas. Se mencionaba a lo largo de la mañana, el consumidor es cada vez más exigente, cada vez más conoce o quiere saber más de cómo se genera un producto, qué impactos tiene y se documenta más al respecto al momento de tomar una decisión de compra o de consecución de algún producto. No solo desde la calidad que tiene ese producto, sino también de cómo es el modelo de producción de ese alimento. Entonces se genera otro reto adicional. Bienestar animal, desde luego, se debe considerar y considerar no solo desde una forma básica, sino de los pilares o las libertades que tienen los animales para que se les debe asegurar. Ese es el concepto de bienestar animal, por ejemplo, como lo considera la Organización Mundial de Sanidad Animal, que hay unas libertades que tienen los animales, por ejemplo, una libertad o un derecho a ser nutrido, a no tener sed, una libertad de no sufrir ningún tipo de maltrato o condición térmica que lo afecte. Y esos son ejemplos de algunas formas como nosotros desde la producción pecuaria y en el manejo día a día de las granjas podemos contribuir en ese sentido. De acuerdo con lo que mencionaba el doctor Carlos, en nuestras realidades nosotros tenemos unas limitaciones y hay un problema que es hambre.
no todo el mundo tiene acceso a proteína de origen animal. Entonces nuestras exigencias hacia ese tipo de manejos o adaptaciones que se hacen de los modelos de producción deben ser coherentes con esas realidades. Todo esto nos lleva a que debe haber una eficiencia en la producción y hemos repetido a lo largo de la mañana mucho esta expresión, eficiencia, eficiencia. La conclusión es que tenemos que hacer una intensificación sostenible de esa producción, ¿cierto? Para poder abordar esos diferentes elementos. En otras palabras, es producir más con menos. ¿Qué pasa en términos de la avicultura? Veamos qué relevancia tiene la avicultura en este sentido. Aquí vemos una gráfica de un estudio interesante que se hizo en 2021 que hace la proyección de cuál ha sido la producción de carne de origen animal, de origen terrestre, de diferentes sectores a lo largo de los años. Se hizo una proyección del año 90, extendiéndolo al 2028. Sostenidamente ustedes ven que todas las especies han tenido un crecimiento, la avicultura en particular ha tenido un crecimiento absoluto y relativo sostenido e interesante y continuará siendo ese su comportamiento, de modo que la avicultura tiene un rol fundamental en el aporte de proteína de origen animal en estos escenarios de incremento de la demanda de alimento. Si lo vemos desde el punto de vista no solo de la oferta de alimento, sino de otros elementos como qué impactos ambientales tiene esta producción, tenemos un ejemplo de que la carne de pollo requiere alrededor de 4.300 litros de agua por kilo de producto. Si miramos otras especies, para producir un huevo está alrededor de 3.200, con ganadería son mucho más los volúmenes que se deben manejar. En términos de, digamos, emisiones de CO2 equivalente, para producir un kilo de proteína de carne de pollo se producen alrededor de 40 kilogramos de CO2 equivalente, que está desde luego mucho más lejos de otros sistemas de producción, por ejemplo, de ganadería. Aquí hay algo que hay que aclarar, no quiere decir que la ganadería y estos otros modelos de producción estén mal, solo que en este sentido y bajo estos enfoques de sostenibilidad, sus prioridades o las formas como van a abordar la problemática va a ser diferente, ¿cierto? En este sentido, la avicultura tiene una ventaja interesante sobre estos impactos que generan estos elementos ambientales. ¿Cómo está el escenario nacional? Si vemos, ¿me regalas otra? El pollo en 2021 tuvo un crecimiento del 3.5% con cifras de FENAVI, una producción de 1.7 millones de toneladas y representó un consumo per cápita de 35 kilogramos de pollo por persona. Es una cifra que durante la coyuntura de pandemia fue impactada de forma importante, tuvo como un retraso, un freno importante, desde luego porque las dinámicas de consumo en temas de restricción se limitaron, ya no había mucha asistencia a restaurantes, no había limitación en logística en el sector como tal, entonces hay elementos que condicionan esa respuesta, pero es un escenario que intenta recuperarse y vamos en ese sentido. Entonces ven ustedes que la avicultura dentro de este escenario de aporte de proteína de origen animal tiene una relevancia y un protagonismo interesante. Si somos coherentes con esas realidades, esas problemáticas, desde Italcol ya se han realizado diferentes esfuerzos y muchas de las cosas que ahorita presentamos surgen del esfuerzo de muchas personas que están aquí acompañándonos y están desde otras regiones y desde diferentes ámbitos del orden administrativo y técnico que han considerado y han incorporado realmente la sostenibilidad dentro del ADN corporativo. Eso implica unos cambios internos en cómo nos relacionamos nosotros como compañía y cómo nos relacionamos con ustedes, considerando estos temas ambientales. Como hemos hablado, la sostenibilidad no
generalmente se asociaba a temas netamente ambientales, a qué pasa con el agua, qué pasa con otros recursos ambientales, pero el concepto es integral. Si no se aborda de manera integral, no estamos hablando de sostenibilidad y su preservación en el espacio temporal, ¿sí? En ese sentido, nosotros trabajamos, o la compañía tiene un enfoque en 3 elementos. Las operaciones eficientes que abordan los temas de manejo ambiental. Ahorita adentramos un poco más en cómo lo manejamos. Las operaciones eficaces que consideran el ámbito económico de la producción avícola. Y las operaciones responsables que consideran el elemento social. Desde la compañía y en términos de avicultura, para ser coherentes con esas necesidades y en las diferentes áreas de los componentes de la sostenibilidad, hemos desarrollado o estamos explorando permanentemente diferentes temas para buscar contribuir en ese proceso. Esos temas y todas esas evaluaciones que se hacen se traducen en herramientas o formas como nosotros nos acercamos a ustedes a través de nuestros profesionales. Si miramos el eje de operaciones eficientes, que nosotros llamamos ya la granja sostenible, se plantean algunos temas y hemos abordado algunos temas que consideramos críticos en este sentido. Bioseguridad es un elemento fundamental para garantizar el éxito de la producción. Si no hay unas buenas prácticas de bioseguridad, va a haber una impactación en los resultados económicos y también en cómo se percibe esa actividad en los mercados. Unos puntos adicionales relacionados a temas ambientales como el uso eficiente del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Como hemos mencionado, se mencionó en una charla anterior, nosotros somos productores y agregaría yo también transformadores de biomasa y tenemos que tener claro cómo podemos mejorar en cada uno de esos aspectos. Se ha estado explorando y pronto empezaremos a tener algunos desarrollos en cómo calcular la huella de carbono y cómo hacer unos mecanismos de captura para, digamos, profundizar más en cómo es el ciclo de vida de esas producciones de pollo de engorde. A través de nuestras alianzas, y ahorita nos explicaron con mucha propiedad cómo hay algunas alternativas, si ustedes cuentan con algunas alternativas de valorar cómo son las fuentes energéticas, cómo puede ser yo más eficiente o valorando, ponderando otras posibilidades que hay de energías alternativas. Entonces son temas que hemos estado considerando y hacen parte de las posibilidades a las que ustedes tienen acceso. Desde el punto de vista de operaciones responsables, este espacio en el que estamos y que estamos aprovechando es un ejemplo claro de cómo avanzamos en ese sentido, en cómo nosotros a través de nuestras posibilidades capacitamos y brindamos conocimiento en la experiencia que hemos tenido en nuestro trabajo en campo y cómo se retroalimenta con las realidades y todos los aportes que ustedes nos dan a través de cómo han producido su alimento y cómo o qué inquietudes tienen que nosotros podemos llegar a cubrir. Entonces, este componente lo trabajamos muy fuertemente en la capacitación, no solo de ustedes como nuestros aliados estratégicos, sino también en nuestra capacidad interna, como nosotros, nuestros profesionales, continuamente se están formando para llevarles a ustedes las mejores recomendaciones y las mejores tecnologías en la actualidad. Y el tema de operaciones eficaces, que está muy relacionado con la nutrición y el desempeño, trabajamos en diferentes sentidos. Desde luego, la producción avícola, o como ocurre con otras producciones de monogástricos, el alimento es un elemento fundamental en la estructura de costos, que representa el 60-70% de esa estructura. De modo que nosotros, como compañía especializada en la producción de alimentos balanceados, tenemos un portafolio amplio para manejar diferentes escenarios de producción y abordar las necesidades de ustedes como productores. En ese sentido, frecuentemente, y para ser coherentes con el tema de sostenibilidad ambiental,
nosotros estamos realizando actualizaciones, revisiones de cómo desde nuestras formulaciones logramos ser cada vez más eficientes y lograr que un animal convierta ese alimento que se está generando en carne o proteína de origen animal de calidad. Eso, pues digamos, tiene unos alcances ahorita que no vamos a mencionar, pero se trabaja desde diferentes puntos, desde cómo los nutrientes se relacionan entre sí y cómo a través de diferentes aditivos o diferentes modelos de fabricación de ese alimento logramos mejorar la eficiencia. Está demostrado que si un ave logra mejorar su eficiencia, o como nosotros hablamos frecuentemente, la conversión alimenticia, vamos a tener un impacto directamente en cómo se generan impactos al medio ambiente. En términos de seguimiento, también tenemos una participación interesante y ofrecemos a ustedes diferentes herramientas de cómo hacemos seguimiento al desempeño de sus producciones. Lo hacemos a través del acompañamiento de nuestros profesionales y especialistas en sus producciones y apoyados en herramientas tecnológicas, aplicaciones propias con las que hacemos seguimientos del semana a semana con los datos que, digamos, ustedes generan desde sus producciones, a ver cómo estamos en desempeño, cómo está generando la conversión, cómo está el tema de la mortalidad y todo esto como elementos de retroalimentación, a ver dónde hay posibilidades de mejora, desde un alimento hasta unas prácticas de manejo que generan ese beneficio. Estamos realizando esfuerzos interesantes y más adelante les tendremos compartiremos con ustedes algunos desarrollos en el área de telemetría y analítica, que es un área muy importante que se está consolidando en la compañía. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es específicamente el tema de telemetría? Es la forma a través de tecnología y a través del Internet de las cosas podamos medir y hacer acciones en tiempo real de cosas que pasan en las producciones. Por ejemplo, el evento clásico es hacer seguimientos de cómo está la temperatura ambiental en los galpones, cómo está la humedad, cómo está el CO2 que se genera en los galpones. Todo esto tiene una relevancia y son elementos que pueden tomarse para generar reacciones en el momento e intervenir de manera adecuada. En ese sentido estamos desarrollando tenemos unos desarrollos interesantes que les compartiremos más adelante. Y en el tema de manejo y bienestar animal, pues como les digo, como compañía que genera alimento para las diferentes especies, buscamos abordar fuertemente estas libertades asociadas a un animal que debe estar bien nutrido, un animal que no debe tener, digamos, todos los nutrientes que requiere para su fase de crecimiento deben ser garantizados, así como a través de la relación que tenemos con los diferentes profesionales, cómo se mejora el manejo de un animal, cómo está el tema de manejo de cortinas, cómo está la temperatura, cómo recibimos al pollito. Todos esos son elementos que buscan garantizar que el animal esté bien. Si el animal está bien, consume bien alimento, si consume agua bien, va a tener un impacto en su respuesta productiva y va a expresar lo que la genética le permite. Entonces es como un escenario global de posibilidades y capacidades que tenemos desde la compañía que están a su acceso. En particular, ahorita les vamos a mostrar unos resultados de la parte superior que está centrada en estos elementos, estos 4 elementos. Esos 4 elementos, ¿cómo lo hemos abordado? Probablemente ahorita durante los recesos vieron un video de cómo uno de nuestros colaboradores hacía un seguimiento del tema ambiental en algunas granjas. Eso se hace a través de una herramienta que diseñamos que se llama el Vecino Sostenible Agricultor, que es una herramienta, un formulario que genera, donde capturamos una información que nos suministran ustedes y los diferentes productores relacionados con estos temas que hablamos, bioseguridad y algunos temas ambientales. En este sentido, y como mencionaba el doctor Carlos, todos estamos alineados en el mismo sentido. Nosotros estamos atacando 2 componentes. Uno, el tema de la certificación como granjas avícolas bioseguras, como un elemento inicial, y otro elemento que no exige la norma, pero que
intenta ir más allá, que hace parte de la esencia del concepto de sostenibilidad. Nosotros no nos interesa ni somos auditores de esa certificación, nosotros queremos es que a través de esos procesos ustedes mejoren sus prácticas y tenemos esos otros 3 elementos. Entonces, en el tema de granja avícola biosegura, básicamente lo que hacemos en esa aplicación que les mencionamos es hacer un inventario o un seguimiento de los requisitos tal cual los exige el ICA respecto a la norma 3652 de pollo de engorde. Esa norma incluye diferentes aspectos de tipo de requisitos documentales, de infraestructura, de bioseguridad, de planes operativos estandarizados. Entonces nosotros lo que hacemos es como un barrido inicial, un diagnóstico inicial, no queriendo juzgar a nadie desde luego, sino haciendo una imagen inicial, un diagnóstico inicial de qué elementos hay para mejorar, para acercarse cada vez al cumplimiento de esa norma. Identificadas esas limitantes, se establecen programas de seguimiento para ver qué posibilidades de mejora hay. Ajusta este tema en el manejo de pediluvios, por ejemplo, ajustemos este tema de señalización, etcétera. Entonces hacemos un barrido y un seguimiento en ese sentido. El otro componente de manejo eficiente de recurso hídrico, residuos sólidos y olores, son unas preguntas que diseñamos desde el equipo técnico orientados a obtener un poco más de información relacionada con las prácticas de manejo que se tienen en este sentido y que no están involucradas en la normativa. En este sentido hay preguntas orientadas a cómo maneja uno el recurso hídrico y cómo lo hace más eficiente, buscando generar desde luego ahorro en el recurso que se puede traducir en beneficios ambientales y beneficios económicos. Cuando yo puedo cuantificar cuánto gasto de agua en una operación y cuánto producto obtengo por volumen de esa agua que ingresó a ese sistema, tengo un parámetro base que puedo seguir y generar algunos ahorros si hago algunas prácticas, en términos económicos y en términos del impacto que generó al ambiente. Entonces, básicamente cubrimos esos escenarios. Eso lo seguimos y les queremos mostrar un resumen rápido de qué hemos encontrado si calificáramos eso de 0 a 100 en diferentes regionales. Para el caso de Barranquilla vemos que hay unas cifras de 0 a 100 y uno de los componentes y común que encontramos en las diferentes regionales es que los requisitos de bioseguridad e infraestructura tienen un margen importante de mejora. Y ahí es donde nosotros ya con esa información y con el apoyo de nuestros colaboradores y de ustedes empezamos a hacer intervenciones. Otro punto crítico que hemos identificado en la mayoría de las operaciones es un tema de procedimientos operativos estandarizados o POEs como se conoce, que ya les mencionaremos cómo contribuimos en ese sentido. En el tema de manejo eficiente de recurso hídrico, olores y residuos, este es el panorama. Si miramos específicamente para el área de Barranquilla, tenemos posibilidades importantes de mejora en el tema de cómo utilizamos los recursos, el recurso hídrico y puede ser más eficiente. Y el tema de residuos sólidos, que tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista sanitario o, como se mencionaba en previas conferencias, el potencial de generación de una fuente de ingresos alternativa a futuro. Entonces hay temas ahí importantes que trabajamos y estamos pendientes en ese sentido de apoyarlos con nuestras diferentes herramientas. Para estos temas puntuales, ¿qué herramientas tienen ustedes disponibles? Y los invitamos a que las conozcan y las pregunten en los diferentes puntos de contacto que tienen con la compañía, a través de nuestros profesionales o en los CEPIs. Tienen la libertad de consultar eso y ver cómo podemos contribuirles en ese sentido. Para la parte de granja avícola biosegura hemos generado algunos documentos referenciales que les permiten conocer con más cercanía cuál es la norma, qué exige la norma, para ver qué puntos de mejora se pueden obtener en ese sentido.
como identificamos que los POEs eran una de las limitantes que encontrábamos en las operaciones, diseñamos unos planes operativos estandarizados generalistas, por decirlo de alguna forma, porque las realidades de cada granja y cada región son particulares, pero que son un insumo inicial que pueden tomar como guía, leerlo, interiorizarlo, hacer las adaptaciones para que tengan ya un avance importante en el desarrollo en este sentido, de cómo adapto yo los planes operativos estandarizados en temas de ingreso de vehículos, de personas, cómo es la desinfección, cómo son las zonas de ingreso, las transiciones. Todos estos elementos están considerados y los invitamos a conocerlo. Desde luego, y como estamos encadenados en esfuerzos, también tomamos como experiencias o los desarrollos que ha generado FENAVI en temas de bioseguridad avícola, entonces estamos ahí en contacto y a partir de algunos de esos desarrollos hemos generado nuestras alternativas. Todo esto, como es conocimiento y generación de prácticas y cambios de formas como producimos, también lo apoyamos desde la Universidad de Italcol, que es una posibilidad que tienen todos ustedes de formarse en diferentes áreas de la producción de pollo de engorde, desde nutrición hasta manejo, donde podrán profundizar en ese sentido y mejorar su conocimiento en el área. Y desde luego a través de nuestras alianzas estratégicas con Agrofarma, Lavicol, Italener, para abordar diferentes inquietudes que tengan en ese sentido. Y en la parte de manejo eficiente de recursos hídricos, residuos sólidos y olores, hay otro portafolio de herramientas que están, por ejemplo, unas recomendaciones del manejo ambiental, tanto en pollo como en postura, en esos temas particulares. Una herramienta que se llama el ORP, que permite hacer una medición de la calidad de agua en tiempo real a través de un equipo en los galpones. Eso permite tomar decisiones de ajuste y mejoras en las producciones. Unos kits de potabilización de agua para profundizar en el sentido de cómo manejamos el agua para garantizar que el pollo de engorde esté en condiciones adecuadas y muestre su potencial productivo. Mediciones a través de equipos como DataLogger para seguir temperatura, humedad en los diferentes galpones y las alianzas estratégicas. Entonces estos son como un brochazo del portafolio de herramientas al que ustedes tienen acceso. No duden en preguntar o consultar con nuestros profesionales, con los distribuidores, cómo podemos empezar a mejorar esos sentidos y que en un trabajo conjunto podamos mejorar el tema desde el punto de vista sostenible, que ya vimos que involucra desde desempeño hasta recursos ambientales y cómo todo eso trasciende en beneficios económicos de su actividad productiva. Para redondear este tema y lo que hemos hablado en las diferentes charlas, ¿qué beneficios nos trae hablar o adaptar a nosotros el concepto de sostenibilidad? Vimos que a través de esa conceptualización y empezar a intervenir en ese sentido, podemos empezar a cerrar brechas que identificamos en diferentes falencias o puntos en los que podemos llegar a mejorar diferentes procesos en los tres ambientes: ambiental, social y económico. Podemos identificar puntos críticos en la producción e intervenir de manera oportuna. Ser sostenible genera ahorita en la actualidad reconocimiento en el medio y genera oportunidades de apertura de mercados. Si somos o trabajamos en el sentido de ser más eficientes y sostenibles, estamos fortaleciendo la industria y mejorando condiciones sanitarias y ambientales de las regiones en donde estamos ubicados. Y como hemos hablado durante toda la jornada, esto nos ayudaría a abordar los retos que son cada vez más fuertes a la producción agropecuaria en estos escenarios, digamos, de coyuntura, de dificultades de materias primas, de demanda de los recursos alimenticios. Entonces todo esto nos permite contribuir y abordar esta problemática. Nuevamente les agradecemos. Ahorita
seguiremos con un panel de preguntas. Los invitamos a que hagan las preguntas que tengan y muchas gracias por su atención. Para Italcol, la sostenibilidad es un valor corporativo. Es por esto que nuestro compromiso esencial se centra en equilibrar el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el buen desempeño económico. Coherentes con este compromiso y al ser actores responsables dentro de nuestro sector, estructuramos una serie de esquemas para nuestras líneas pecuarias. Es por esto que lanzamos nuestro programa de sostenibilidad en la línea de pollo engorde. El programa de sostenibilidad de la línea de pollo engorde consta de un portafolio de servicios y productos que, aparte de generar valor, recogen la experiencia de más de 5 décadas de Italcol, constituyéndose como el mejor aliado para todos nuestros grupos de interés. Nuestra experiencia está puesta tanto al servicio de nuestros clientes, mediante la producción eficiente y económicamente rentable, como del planeta, al contribuir con la nutrición de calidad para las generaciones presentes y futuras. Todo lo anterior, cuidando el delicado balance de la base natural de la cual todos dependemos. La estrategia de sostenibilidad Vive Sostenible está fundamentada en 3 ejes: en el eje económico, en el eje ambiental y en el eje social. Dentro de Italcol, nosotros llamamos al eje social operaciones responsables, al eje ambiental operaciones eficientes y al eje económico operaciones eficaces. De aquí es que el programa Sostenibilidad y Vive Sostenible es la forma como naturalmente nuestros técnicos, gerentes de zona y todo el equipo del talento naranja se acerca a los productores grandes, pequeños, medianos, a los distribuidores y clientes en todas nuestras líneas pecuarias. En el eje de operaciones responsables tenemos en cuenta la capacitación de las personas, tenemos en cuenta el acompañamiento técnico y todo lo relacionado con el equipo humano de los predios. En el eje de operaciones eficientes estamos centrados básicamente en el predio, en tener en cuenta todos los servicios ecosistémicos, en tener en cuenta las variables ambientales. En el eje de operaciones eficaces tenemos en cuenta el desempeño animal, el bienestar animal y todas las variables que hacen de un predio grande, pequeño, mediano, productivo y al mismo tiempo amigable con el medio ambiente. Porque Italcol es su aliado para crecer.